ya no podrán evadir el pago de IVA como venían haciéndolo, y entonces ese costo lo pagaremos sus clientes. Para las personas comunes y corrientes significa que el costo o el incremento de tu póliza se va a ver directamente afectado en proporción a no poder deducir eso como parte de la indemnización. Así resume Eric Ocampo la reacción de las empresas aseguradoras ante la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de impedir el traslado del IVA por el pago de atención a siniestros. Lo que sucede con el tema de seguros era que cuando las aseguradoras hacían frente a un siniestro, este siniestro pues evidentemente le generaba costos del proveedor más el IVA que el proveedor les trasladaba. ¿De qué se trata este cambio? El 29 de octubre de 2025, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos que incluye la llamada miscelánea fiscal, las directrices para la captación de recursos públicos a través de impuestos. El 28 de diciembre de 2025, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial esa miscelánea donde se explica la forma en que se tienen que reportar los pagos de impuestos clave, entre ellos el impuesto al valor agregado. A partir de 2026, las aseguradoras no podrán trasladar el IVA a los insumos y servicios que paguen para atender un siniestro, es decir, que tendrán que pagar este impuesto en todo lo que gasten para atender a sus clientes. Hasta diciembre de 2025, las aseguradoras podían trasladar el costo de sus operaciones, como por ejemplo la compra de refacciones o piezas para autos en un accidente, y ahorrarte ese IVA. Ahora, la reforma fiscal les obliga a tener que pagarlo y ese costo lo terminaremos pagando las personas que contratamos un seguro. Y por diversas cuestiones que se presentaron con algunas aseguradoras que no estaban indemnizando las reclamaciones porque no aparecía desglosado el IVA. Ese es el verdadero punto de partida o de quiebre donde el gobierno interpreta que al ser el usuario final pues ya no debería de trasladar ese IVA. Ese IVA es parte de indemnización y por lo tanto ya no es acreditable para la aseguradora. Al respecto, Norma Rosas Rodríguez, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, asegura que las empresas intentan reducir el impacto de la disposición fiscal. El impacto que tenga el IVA, ¿no? El IVA no acreditable, pues es ya un efecto que cada una de las compañías ha ido reflejando pues en los costos de sus primas. Pero yo te podría decir que la gran mayoría de las empresas están haciendo un esfuerzo por tratar de repercutir en menor medida todo esto. Y es que tener un seguro puede ser obligatorio en algunos casos, decisión individual de otros, pero siempre es una complicación para las personas. Muy complicado, siempre te ponen alguna traba. O te comentan que por una letra, por algo mal escrito y no te lo respetan y no te lo quieren dar, e incluso no te lo dan. Son muchos requisitos, muchas cosas que piden, si es para un coche, de evaluador, que la otra parte también pueda responder y es un poco difícil, muy complicado el trámite. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, al cierre de 2024 había 122.4 millones de pólizas de seguros de vida, pensiones, accidentes y enfermedades, seguros de autos y seguros de daños. En el país operan 73 aseguradoras. A junio de 2025, el monto total por concepto de primas de seguros era de 533 mil millones de pesos, donde 5 empresas concentran 42.8% del mercado. Otras 10 empresas tienen 36.58% del mercado y el resto se reparte 20.63% en el mercado asegurador. ¿Quién paga el pato? De acuerdo con especialistas, las nuevas disposiciones para las aseguradoras en materia de IVA ya provocaron un incremento en el costo de las pólizas de seguros, entre 10 y 20%. Estos aumentos son para reducir el impacto que tendrá el hecho que ahora tendrán que pagar el IVA por los siniestros atendidos. Pues suman el costo esperado de todos los siniestros y en función de eso establecen métricas, estadísticas medias donde dicen, bueno, mi costo de servicio es tanto, entonces pues yo lo ofrezco en tales consecuencias a mi clientela. Y esto tendrá un efecto inflacionario. Entonces, consecuentemente, el consumidor final estará asumiendo esos costos y esto es pues, un tema inflacionario. Esto va a pegar en un tema inflacionario. Se dice
que el impacto que van a tener las pólizas es entre un 10 y un 20%. Los especialistas coinciden en que el primer impacto será en los seguros de autos o de gastos médicos, pero afectará de manera importante a los sectores productivos que tienen que contratar seguros y fianzas para prevenir cualquier incidente en su producción o el traslado de mercancías. Y este incremento de sus pólizas lo trasladarán a los bienes y servicios que ofrecen. El sector salud será uno de los que mayor impacto podrá tener con este ajuste fiscal. Solo 1 de cada 10 personas en México cuenta con un seguro de gastos médicos, una cifra menor considerando que al menos la mitad de la población está fuera de los servicios de salud pública. A partir de enero de 2026, las pólizas de seguros de gastos médicos sufrieron un incremento de hasta 20%. Quienes ya no puedan pagar este tipo de seguros, ¿podrán venir a un hospital público? Esa es una gran pregunta para el gobierno. Yo no entiendo la verdad tiene fines, supongo, recaudatorios, pero va a crear el incentivo a que la gente contrate menos los seguros y que la gente esté más desprotegida. El impacto será en 2 vías. La primera es que muchas empresas e instituciones públicas podrían dejar de contratar estos seguros para su plantilla laboral. El otro efecto es el encarecimiento de las pólizas, que acelerará el proceso de ajuste que cada persona ya de por sí hace cada año con su aseguradora, particularmente las personas adultas mayores. Las aseguradoras van a tener que ajustar porque son especialistas en calcular estas variaciones y pues evidentemente van a tener que tarificar de acuerdo al riesgo, ¿no? Y con esto quiero decir que estamos viendo que la población mayor o la que ya trae un padecimiento es la que está viendo unos incrementos mayores al 40% en su cobertura. Y estos efectos no se verán en el corto plazo. El impacto real de la modificación de la miscelánea fiscal podría tardar meses, quizá un par de años, aunque la decisión se revierta en 2027. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. A Debate con Gabriel Camacho. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. Vamos arrancándonos ya en esta mesa de debate. Como siempre, gracias al equipo que hace posible este espacio. Vamos con los temas de coyuntura el día de hoy. Pues usted sabe o tiene alguna idea a dónde se van todos los bienes, vehículos, dinero, inmuebles residenciales, departamentos que son asegurados tras los operativos de seguridad cuando se da una detención muy importante y de pronto quedan ahí las residenciales, las casas, los vehículos. Bueno, en los últimos 20 años, déjeme le doy un dato. Las fuerzas de seguridad federal han decomisado una flota total de más de 180,000 vehículos de todo tipo, desde camionetas de lujo, vehículos deportivos e inclusive de estos llamados, estos vehículos con blindaje artesanal de los llamados monstruos. Esto, además, si sumamos los bienes inmuebles como departamentos, residenciales, casas, pues la pregunta que surge es ¿y a dónde van a parar todos estos inmuebles, todos estos artículos que son asegurados? ¿A dónde quedan? Lo cierto es que hay mucha opacidad, registros que están incompletos, poca trazabilidad de ellos y subastas sin claridad porque, por cierto, lo retoma el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Justo con esto y así nos arrancamos a debate. A Debate. Saludo con gusto a Mariana Cendejas, ella forma parte de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Gracias, Mariana. Y saludo a Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Ambos, muchísimas gracias. Déjenme empezar con la pregunta con la que hacía mención hace un momento. ¿A dónde van a parar todas estas cosas que se van asegurando? Yo comento lo del operativo, el reciente operativo en el que fue abatido el Mencho. Todas estas cosas que se aseguraron, que de pronto que no quedó asegurado, que ya no se pueden tomar como pruebas, pero también hay vehículos, también hay ciertos artículos. ¿A dónde terminan? Me arranco contigo, Mariana. Por cierto, por acá aparece un reloj de 1 minuto y medio para hacer más dinámica esta intercambio de ideas. Mariana, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Buena tarde y gracias al equipo de Mega Noticias y un gusto compartir la mesa con Julio.
Bueno, como tú lo dijiste al principio, Gabriel, en la nota introductoria, estos bienes decomisados van a resguardo del instituto para devolver al pueblo lo robado. Bueno, ya desde ahí el nombre como que suena un poquito polémico, pero el tema es Sí, que ya. efectivamente la ley prevé que estos bienes puedan subastarse, puedan donarse, ¿no?, a algunas instituciones públicas o, en su caso, como lo vemos ahí, pues esos seguros son paquetes con sustancias ilícitas, esos deben destruirse. Pero como tú bien lo indicaste, hay un problema enorme de trazabilidad, hay un problema enorme de opacidad, hay un problema enorme de control. No sé si ustedes recordarán, pues que hace poco se supo, o bueno, volvió a salir a la luz pública este tema de la desaparición, ¿no?, de más de 200 vehículos que estaban en un terreno bajo resguardo de justamente de la INDEP, pero que este terreno dijeron que no había sido robado, pero que había sido un despojo por parte de un sindicato de la gente que trabaja ahí en el puerto. Pero una cosa es el despojo del terreno, ¿no?, que lo podemos entender, yo creo que ahí fue una salida fácil para la autoridad, ¿no?, de decir eso, pero ¿qué pasa con el destino justamente de esos más de 200 vehículos que estaban ahí? Y me parece que también estaba por ahí, habían 50 pantallas de televisión, y había hasta un contenedor que se supone que debería estar lleno, ¿no?, con los sellos pues, de resguardo, y pues el contenedor pero estaba vacío. Entonces hay un tremendo merequetengue aquí. Bueno, Julio, ¿tú dónde se van estas cosas? Me queda claro que, pues no, quién sabe a dónde terminarán estas cosas. Pueden terminar en donde sea. Julio, adelante. Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes a tu importante auditorio. Saludo con mucho respeto a la doctora Mariana Cendejas. Reconozco su gran labor y su importante aportación. Debo decirte que desde la trinchera de los abogados estamos muy preocupados, porque hay un gran concurso de irregularidades desde el aseguramiento, el almacenamiento, la clasificación, obviamente todo el proceso de licitación, subasta, remate, adjudicación y destino final de los bienes que son objeto de decomiso, aseguramiento, confiscación e incautación. Entiéndase desde las mercancías que se decomisan en puertos, en aduanas, evidentemente por contrabando. Aclaremos que hay aseguramiento de armas, hay decomiso e incautación incluso de bienes inmuebles, automóviles, bienes muebles, hay obras de arte que han sido aseguradas, droga, armas de fuego, vehículos hechizos o al menos blindados de manera artesanal. Y todo este esquema que tiene más de 20 años, particularmente en la administración de López Obrador, se ha vuelto un verdadero desastre. Porque no hay transparencia, no hay claridad, no hay rendición de cuentas, es dinero de los mexicanos. Este instituto para devolver al pueblo lo robado, pues ni le devuelve nada al pueblo y nos cuesta al erario, al presupuesto, al dinero de los mexicanos, nos cuesta una cantidad increíble de dinero la administración de este instituto. Los inventarios, los avalúos que debe hacer el INDAVIN sobre los bienes inmuebles, pues son también muy poco transparentes, y ahí viene una serie de irregularidades legales o violaciones a la norma, Gabriel. Claro. Yo recuerdo mucho un aseguramiento de un vehículo, de estos Hummers enormes, de un jefe de la mafia, y a los 3, 4, 5 días ya lo veía en la tercera zona militar en Baja California Sur, ya pintado de verde, ya incorporado a una flota. Ahora, ¿qué sí se podría o qué se tendría que estar recuperando de lo que quizás puede servirle a la gente, al gobierno? Entiendo que existen las subastas, entiendo que existe todo este sistema, pero debería de ser algo mucho, el procedimiento debería de ser algo mucho más, no sé, transparente y sencillo, teniendo en cuenta que al final pues, debería de haber algún beneficio para alguien y no de manera personal, que me parece que es lo que estamos viendo, que hay intereses personales detrás de la recuperación de estos artículos. Mariana. Sí, como bien lo dices, Gabriel, hay intereses personales, o sea, se ha sabido de algunos colocación de precios a modo,
¿no? De que, pues con el tema de las licitaciones, pues por aquí te paso las bases. Hay una muy mala administración de los bienes y muy mal resguardo por parte de la autoridad de estos, ¿no? También se ha sabido de la manipulación, justamente ya estamos viendo ahí en imágenes de joyas, ¿no? Ay, por aquí le voy a quitar este brillantito y voy a dejar solo el collar, ¿no? Entonces, debe haber controles mucho más estrictos. El problema es, y lo hemos visto una y otra vez, ¿no? No solo en este gobierno, sino en muchos gobiernos, de que no pasa nada. Se habla de aquí de en el caso del Cerrinero, que es el terreno que está ahí en Veracruz, de una pérdida al erario de 23 millones de pesos. 23 millones de pesos, por supuesto que para mí como ciudadana común y normal, pues es muchísimo dinero, ¿no? Pero si nosotros pensamos en otros casos, también dentro del gobierno federal, y vamos al caso que sonado y resonado del huachicol fiscal, pues ¿qué está pasando ahí? O sea, en este país la impunidad impera en todos los ámbitos, en todos los sentidos, y no hemos sabido de un caso rampante de corrupción que se haya resuelto en nuestro país en los últimos años. Entonces ahora no solo no se combate la corrupción como no se combatió desde el sexenio de López Obrador, sino que además, pues bueno, ya nos dieron estos golpes tremendos de la desaparición de los órganos autónomos como el INAI, pues que mucho servían también estos temas de transparencia y seguimiento de estos casos, ¿no? Entonces, pues yo no tengo buenas esperanzas de que este caso se vaya a resolver, o muchos otros favorablemente. Sí, se ve muy complicado hablando del huachicol fiscal, María, muy, muy complicado. Ahora, en este mismo sentido, Julio, ¿tú verías algo que se pudiera hacer urgentemente, que se pueda mejorar en el corto plazo, teniendo en cuenta pues que al final de cuentas entiendo los operativos continúan, lamentablemente el crimen organizado se ha hecho de muchos bienes, muebles, inmuebles, y por lo visto seguimos viendo que se siguen asegurando cosas, se siguen pues asegurando vehículos, y todo esto pues ¿a dónde está parando? ¿Qué sería lo que a corto plazo tendría que mejorar todo esto para que beneficie al pueblo, como dice la propia Cuarta Transformación, Julio? Gabriel, como bien refieres, es urgente que se cumpla con la ley, es urgente que haya transparencia, es indispensable que haya rendición de cuentas. Es, yo diría, de urgente y obvia resolución que se revise el marco legal desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde la propia ley que establece y que regula aparentemente la licitación, el remate de bienes o, mercancías que han sido aseguradas, incautadas por autoridades como Fuerzas Armadas y, por la propia Fiscalía General de la República, por aduanas, por Hacienda, por el SAT. Todas estas instituciones que colaboran, que coadyuvan para combatir la delincuencia desde el contrabando hasta el tráfico de armas, el tráfico de drogas y todos los bienes, objeto en materia de lavado de dinero, estas mercancías que pueden ser objeto de aseguramiento, incautación, decomiso o confiscación, deberían estar inventariadas, deberían estar en un listado que tuviera transparencia y acceso público, que estos remates fueran incluyentes, que fueran abiertos realmente al público general y no fueran negocios de un grupo reducido cercano al gobierno de Morena, que es lo que me sorprende, que obviamente hay pérdidas, pero son pérdidas para el pueblo de México y son grandes negocios para un grupo reducido, Gabriel. Claro. ¿Cuál tendría que ser, qué proceso tendría que ser, Mariana? Ya comentabas hace un momento muy interesante, pues sí, la desaparición de ciertos órganos autónomos genera baches para poder tener una mayor transparencia y claridad de lo que tenemos. Pero en este México actual, ¿cuáles serían los procedimientos, los procesos que tendrían que desarrollarse? Entiendo, ya el propio Julio comentaba quizás una recuperación administrativa, un decomiso, qué sé yo. ¿Cuál tendría que, porque entiendo, pues ya existen leyes, ya existen procedimientos, pero parecería que a pesar de toda la infraestructura, toda la estructura o arquitectura legal, pues parecería que nada más es eso, que es letra, como le llaman, letra muerta, Mariana. Pues sí, letra muerta o a la interpretación de quien le conviene, ¿no? Porque justamente ahí está el marco normativo, pero lo aplican a su conveniencia. Y yo creo que en las épocas que estamos viviendo, con toda la tecnología que existe a nuestro alcance, una forma en la que la autoridad,
que la autoridad es justamente la principal interesada en que no haya esta trazabilidad, que es lo grave, ¿no? Entonces, nosotros como sociedad civil, Claro. como académicos, como estudiosos del derecho, pues debemos seguir siempre insistiendo en justo eso, ¿no? La rendición de cuentas. Y creo que una forma que podría menguar, ¿no?, el saber, el destino de todos estos bienes sería justamente a través de la aplicación de tecnologías de la información, como sería tal vez un blockchain, ¿no? Y como lo refirió también Julio, pues estos inventarios y que se sepa en qué momento ingresa ese bien, ese artículo, ese inmueble, justo el resguardo de estas autoridades, que lleve, pues, evidentemente un seguimiento del caso, y así yo creo que estaríamos un poquito más protegidos de saber el destino justamente de estos bienes, ¿no? Digo, se supo, justamente en el caso de los Claro. vehículos que desaparecieron, a ver, ¿cómo pueden desaparecer 211 vehículos como si nada pasara? ¿No? Aquí obviamente pues se presume Increíble. que hay una complicidad de las autoridades, y luego se supo que algunos de estos vehículos ya estaban reemplacados en otros estados de la República. Entonces, híjole, es bien complicado pues con estas autoridades que no hacen su chamba. Pero creo que la blockchain podría ser una alternativa. Claro, claro, increíble, increíble. Y sobre todo, la incautación, o usualmente se viene, no sé, un operativo de estos de seguridad, entran los militares, se viene quizás un intercambio de disparos, y de pronto vemos cómo se quedan ahí. Vuelvo a insistir en el tema del abatimiento al Mencho, allá en estas villas exclusivas, y de pronto quedan por días abandonadas, nadie se quiere acercar por temor. O sea, yo de pronto digo que no existe un procedimiento para mínimamente asegurar el inmueble, quizás no tener ahí a alguien 24 horas todo el día, pero tener una especie de aseguramiento. Puede entrar cualquiera y se puede llevar lo que se le pegue la gana, y eso puede establecerse no solamente al caso de la detención y abatimiento del Mencho, sino me parece que en casi todas las situaciones que se dan pasa esto. O sea, ya es algo que sucede y que es algo, digamos, común, lamentablemente. Julio. Totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Pones un tema fundamental en la mesa, que es toda la violación a la cadena de custodia. Se violan los protocolos de aseguramiento del lugar de los hechos. No hay pues un respeto al proceso que establece la propia ley para la declaratoria de extinción de dominio de bienes inmuebles, la declaratoria incluso de abandono de mercancías o de bienes. No olvidemos que hay mercancías que quedan totalmente abandonadas en las aduanas, contenedores completos que han sido asegurados o decomisados. Y bueno, obviamente hay que agotar todas las etapas procesales, hay que esperar las declaratorias judiciales, hay que visualizar los procesos que están agotándose en todas y cada una de las mercancías que es objeto de, reitero, incautación, decomiso, confiscación, e incluso algún aseguramiento de droga que debe estar destinada a su destrucción, armas que deben ser destinadas a su destrucción, y dinero que debe estar inventariado y que debe estar pues bajo el resguardo de nuestras autoridades. El problema es que aquí la corrupción, la cadena de corrupción, pues es amplia. Hay malos funcionarios que no están cumpliendo con su deber, hay instituciones que no están asumiendo su responsabilidad institucional, y hay un gobierno pues que no le interesa ni la transparencia ni la rendición de cuentas. Un gobierno que llegó a hacer su propio negocio, Claro. no a respetar la ley, y tampoco a beneficiar al pueblo bueno y sabio y profundamente desinformado, Gabriel. Oigan, ya para ir cerrando, Mariana, ¿y qué sí debería, de todo esto que se asegura, qué sí le sirve al Estado? El dinero que podría quizás regresar. Ya, Mariana, comentabas sobre el huachicol fiscal, que difícilmente veremos ese quebranto multimillonario que pueda recuperarse, pero que sí, no sé, un inmueble que se pueda utilizar, una flotilla de vehículos que se pueda reutilizar, no sé, de pronto hay muchas cosas que de pronto podrían funcionarle al Estado, pero pues todo esto se atora. Mariana. Yo creo que muchas cosas, si bien, más bien lo que no le puede servir a nadie, son las drogas y las armas. ¿No? Las drogas y las armas pues deben ser destruidas, claro, como lo dijo Julio. Pero de allá en fuera, todos los bienes que todavía tengan alguna utilidad, pues deben ser
justamente destinados cuanto antes mejor. Yo entiendo que los procesos también son largos, pero no sé si ustedes han visto en algunos estados de la República los vehículos, las flotillas de vehículos de algunas instituciones públicas son de lágrima. Entonces, algunos de esos vehículos podrían ser, obviamente, reutilizados por este tipo de instituciones. Hay inmuebles que podrían justamente ser adecuados para que funcionen como casas de la cultura, como escuelas, como guarderías. O sea, en fin, se me ocurren muchísimas cosas, pero por las joyas sí deberían de ser subastadas, ¿no? No le vas a dar un collar de diamantes a una guardería, pues porque de poco le va a servir, ¿no? Pero ese dinero que se obtengan de las sustancias, pues debe ser invertido en justamente tantas necesidades que tenemos en este país, ¿no? Pensemos en escuelas, justamente hospitales, tratamientos médicos, pues la recomposición de algunas carreteras. O sea, todos los bienes deberíamos de darle una utilidad y no tenerlos ahí en un terreno con poca vigilancia, totalmente vulnerable, del cual, y es que este caso, discúlpeme que insiste, vuelva una y otra vez, es como de, ¿cómo es posible que la autoridad diga que desaparecieron 211 vehículos y que después diga que fue un despojo el terreno? O Increíble. sea, en fin, muchas historias que son inverosímiles, la verdad. Increíble, increíble. Bueno, pues Mariana, Julio, muchísimas gracias. Esto realmente suena muy kafkiano, así como lo hemos estado planteando, es realmente kafkiano a cómo hemos llegado, insisto, en un México del 2026, que se atore todo esto y que impere más bien el interés particular de ciertas personas para quedarse con lo que se supone que ya debió haber sido recuperado, inclusive resarcido el daño. Mariana, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, y a usted también. No me resta más que invitarle que se quede en Mega Noticias. Con permiso, buena tarde. Mega Noticias informa con Mariela Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mega Noticias Informa. Yo soy Mariela Martínez. La noticia.